Hola, soy Jael Fujoshi. Aquí amamos el BL. Comencemos. La historia de hoy, nuestro drama favorito, Jeans. El capítulo 88 arranca con Jaek un poco molesto por la llegada sorpresiva de sus antiguos compañeros de gimnasio, quienes lo habían abandonado antes, pero a estos no les será tan fácil volver, ya que el entrenador lo reprende por haber dejado tirado a Jaek cuando éste perdió su título. Y lo peor es haberse ido con su mayor rival, Yumin. Los chicos intentan disculparse, diciendo que lo hicieron sin pensarlo. Además, fueron engañados por falsas promesas de fama y fortuna. Estaban muy arrepentidos de haberse ido, ya que ese lugar no era nada agradable y lo último que les interesaba allí era entrenar, por lo que prefieren los gritos de Jaek. Finalmente este solo les dice que hagan lo que quieran. Los chicos no pueden creer eso, pero eso sí, no les saldrá tan barato como ellos piensan. Tendrán que esforzarse al máximo y hacer un montón de ejercicios para tener contento a Jaek y estar al nivel del gimnasio. El entrenador estaba bastante orgulloso de Jaek por su actitud más madura. En la noche, cuando todos se han ido, Dan se encuentra realizando el aseo del lugar, pero Jaek le dice que deje eso y lo siga. Dan, por su parte, piensa que ese día también lo harán. Resulta que Jaek le propuso a Dan entrenar artes marciales mixtas, ya que ese ejercicio le ayudará también en su trabajo. Dan no quiere, pero termina aceptando. Ya saben lo tierno que es Jaed con sus propuestas. Así que eso es lo que hacen diariamente después del trabajo. Dan ha estado mejorando día a día, no solo en técnica, sino en resistencia, ya que antes no aguantaba tanto. Pero no todo es color de rosa, ya que Dan, tras agradecerle que lo esté entrenando, le recuerda que seguirá, asegurándole que cuando lo haga, seguirá entrenando adecuadamente por su cuenta, algo que no le gusta para nada a Jaek. Ya se ha puesto fecha al encuentro entre Yumin y Jaek. Por lo pronto, la fecha del último combate, en el que será acompañado por Dan, ya está dicha. Será el 25 de diciembre, así que Jaek sabe que ya no le queda mucho tiempo con él, por lo que se esforzará por Dan hasta el final, dando lo mejor de sí. Le da una recomendación: cuidarse mucho y no excederse, haciendo de ello una promesa. Sigue entrenando para esto. Jaek le enseña ciertas posiciones y movimientos a Dan, colocándose encima de él, pero Dan insiste en que es algo difícil por el tamaño de Jaek, pero este le hace saber que con esa actitud nunca podrá vencer a alguien, ya que debe recordar que en el Jiu-Jitsu la técnica le gana al tamaño, por lo que él podría vencer a una persona más grande que Jaek. Este le dice que si no le molesta estar siempre en el suelo, cosa que no le gusta oír a Dan, por lo que se siente retado y es capaz de usar una técnica enseñada por él para vencerlo, logrando darle la vuelta y dejarlo esta vez a él en el suelo. Jaek ahora está feliz y sonriente. Esta situación en la posición de ambos resulta algo sugerente, sobre todo para Jaek, quien se sonroja y le da un abrazo a Dan. Este pregunta con su inocencia qué técnica es esta, pero Jaek le responde que no es ninguna técnica. Ambos están sonrojados, pero Jaek acorta la distancia entre ellos dándole un beso, que se convierte en algo más apasionado, y así va subiendo de tono la situación. Dan le recuerda que están en el gimnasio, pero este le responde que no es la primera vez que se encuentran en esa situación en ese lugar, además que nadie más entrará en ese momento. Pero algo inesperado pasa. Resulta que Jesús y Papita están por entrar a la sala donde ellos están. Jesús lo hace primero, quedando inmóvil a ver la escena ante sus ojos, y tras la pregunta de Papita de si hay alguien más. Los chicos se sorprenden también al verlo y quedan mudos. Jesús cierra la puerta de golpe, recordando la última vez que los vio, y ante la mirada sorprendida de Papita, casi de inmediato sale Jaek con cara de demonio, preguntándole que si tiene un minuto para hablar con él. Con este panel aterrador concluye este capítulo. Dale me gusta al video para poder llegar a más personas que le gusten este tipo de historias. El capítulo 89 arranca con la conversación entre Jesús y Jaek acerca de lo sucedido, diciendo Jesús que si ahora también hace ese tipo de cosas en el gimnasio, pero Jaek, en vez de contestar, le dice que más bien él debería preguntar qué hace a esa hora en ese lugar. Con eso inicia una discusión entre ellos como siempre.
Por último, Jesús le dice a Yaed que realmente Dan es muy bueno, tanto que se pasa. Comentario que molesta de sobremanera a Yaed, diciéndole que no se meta en lo que no le importa, y hasta lo amenazó de pasarlo a mejor vida si llega a decir lo visto a alguien, cosa que obviamente Jesús no hará, y no por él, sino por Dan. Le pregunta que si ya están en algún tipo de relación, pero Yaed le indica que no, por lo que Jesús dice que menos mal, ya que Dan tendría que estar loco para salir con alguien como él. Esto definitivamente es mala idea de parte de él, ya que Yaed no lo aguanta y se pone un poco brusco con el pobre Jesús. Claro que este no le teme a Yaed y le dice que si algún día dejará ese hábito tan feo que tiene, todo siempre lo quiere arreglar a los golpes. Por último le dice algo que ya habíamos pensado todos, y es que nuestro Dan se merece a alguien mejor que él. Yaed solo le responde que se vaya a la... Muy lejos, muy lejos lo manda. Yaed definitivamente sabe que Jesús tiene razón en lo dicho. Él ya lo sabía hace mucho, y eso lo atormenta. Mientras tanto, Papita le dice a Dan entusiasmado que los dejen unirse la próxima vez. ¡Qué ternura! Suscríbete al canal para ser parte de este gran combo donde amamos el día. Cuando Yaed lleva a Dan al hospital, se dan cuenta que está nevando, dándole la bienvenida al invierno. Yaed le indica que después de eso deben hacer otra parada antes de llegar a casa. La parada resulta ser en un almacén donde venden trajes elegantes. Allí reciben a Yaed con mucha alegría, diciéndole que si quiere que le muestren la nueva colección de invierno. Pero resulta que no está allí por él, sino por Dan, a quien toma por sorpresa, pero este le aclara que necesitará un traje una vez que se vaya y tenga que asistir a una entrevista de trabajo. Situación que no hace feliz a ninguno de los dos. Cuando Yaed ve salir a Dan, realmente queda impactado. Y no es para menos, ya que Dan se ve realmente hermoso. Su presencia es definitivamente lo mejor del mundo y todo lo que está bien en él. Dan le pregunta que si se ve bien, ya que hasta lo peinaron. Yaed está sonrojado y atorado de ver a Dan, por lo que solo puede decir que se llevarán ese traje definitivamente. Dan, un poco apenado, también le pregunta nuevamente si se ve bien, ya que con ese traje la verdad se siente muy extraño. Yaed, visiblemente afectado, le dice que sí le queda bien, tanto que le indica llevárselo puesto. Para no perder la oportunidad de lucir a Dan con ese traje, Yaed lo invita a cenar a un lugar muy lujoso. Allí le pregunta si es la primera vez que asiste a un lugar así, pero no Yaed. Ya Jesús había llevado a Dan a un lugar así, situación que obviamente a Yaed lo saca de quicio. Dan se da cuenta que está nevando de nuevo y le pregunta a Yaed si estará bien así para volver a casa. Este le dice que desde que no neve mucho no tendrán inconvenientes para volver. Yaed le menciona a Dan que ya no falta mucho para su combate y Dan le indica que así es. Llevan mucho tiempo trabajando juntos, el tiempo pasa muy rápido. El mesero les ofrece un vino de temporada y Yaed le propone a Dan que lo pruebe, ya que lleva un tiempo sin probar alcohol. Y solo será por esta vez, aunque Dan no sabe si hacerlo, pero al final acepta la copa de vino. En la comida conversan, recordando situaciones muy cómicas de Dan en el gimnasio y lo que le ha sucedido por no tener habilidades deportivas. Yaed se burla de las cosas que han pasado y se da cuenta de que Dan ya está ebrio, por lo que Dan le dice que no se burle de él, que no olvide que él es el mayor de los dos. Pero Yaed definitivamente no lo tratará como a su Hyun por su actitud de niño. Dan indica que la comida es deliciosa y le encantaría comer así a diario. Yaed limpia y cuida de Dan, ya que está lleno de migajas de comida. Yaed, un poco melancólico, se da cuenta que ahora Dan sonríe como él lo deseaba, aunque es una lástima que lo haga hasta ahora. Pero no falta la mosca en la sopa, y Yaed se da cuenta que hay alguien que los observa detenidamente y no pretende ser discreto para nada. No les quita la mirada encima, lo peor es que lo hace con una mirada muy asquerosa. Y no es para menos, ya que el tipo recuerda cómo trató a Dan alguna vez, ya que se le ve lo que él piensa en ese momento. Y no es nada agradable. Con ese mal tipo se termina el capítulo, que había sido muy hermoso hasta este último panel.
Recuerda que ahora puedes usar el botón de gracias para apoyarme en la creación de contenido. En el capítulo 90 vemos que Jack está realmente incómodo y molesto de la mirada del tipo S. Realmente es todo menos agradable. Dan se da cuenta de que algo sucede, por lo que le pregunta qué es lo que tanto mira, volteando a ver en la dirección que ve Jack. Cuando ve al sujeto, hace cara de terror. Pobre Dan. Tanto así que se asusta y deja caer la copa que tenía en la mano. Jack se preocupa preguntándole si se lastimó. Casi al mismo tiempo, el acompañante del desagradable sujeto se levanta y se va, obligando a este a ir tras él, tratando de detenerlo. Jack, por su parte, está preocupado por Dan. A este se le ve realmente asustado y hasta asqueado, recordando a ese sujeto y lo que le hizo. Trata de disimular e indicar que está bien y no es nada, pero es evidente que está muy alterado, tanto como para estar temblando, por lo que se disculpa diciendo que irá al baño un momento, dejando a Jack sin entender bien la situación. Cuando Jack está por seguirlo para validar que se encuentre realmente bien, llega a su lado el tipo desagradable, preguntándole si es el novio de Dan. Jack no entiende por qué la pregunta. El hombre no espera la respuesta e indica que tenía razón al pensar que Dan le iría muy bien, riendo y comiendo como si nada. Jack le pregunta que quién es y que si conoce a Kim Dan. El sujeto le contesta con una risa macabra diciendo que cómo no va a conocer a ese meretriz que se le insinuó. También afirma que él quería ser el primero en la vida de Dan, pero sabe que las personas primerizas son así todo el tiempo, nada fáciles. Jack lo mira sorprendido ante las cosas horribles que dice de Dan y la manera que se refiere a él como persona, tanto que hace lo que todos haríamos en su lugar por Dan. Lo toma por el cuello y le dice qué es lo que está diciendo. Pero este viejo no quiere callarse y le pregunta a Jack cuál es el precio de Dan, cuánto cobra por estar con él, riéndose descaradamente, mencionando que él haría lo que fuera por el dinero. Tras el hecho, dice que su vida se arruinó por culpa de Dan, ya que ahora no tiene nada seguro, mientras él, o sea Dan, solo debe darlo por dinero y estará feliz. Sí, claro. Jack no puede estar más fuera de sí escuchando todas las cosas inútiles que dice ese señor, hasta que en serio se pasa de la raya diciendo cosas ociosas y Jack está dispuesto a darle su merecido en nombre de todos. Dan lo mira nervioso, pero en cuanto ve que lo va a golpear, lo abraza por la espalda pidiéndole que se detenga, ya que su combate está próximo, y si lo sancionan todo será en vano. Pero Jack en serio está molesto y esta vez con toda la razón. Pero al final se detiene y deja que el sujeto se vaya. Ya en casa el ambiente no es el mejor. Jack le pide una explicación sobre lo sucedido a Dan, así que Dan le cuenta su historia. Resulta ser que ese tipo era el director del hospital donde trabajaba Dan antes de conocer a Jack. Dan se estaba esforzando mucho en su trabajo, ya que sabía que conseguir un empleo así no era nada fácil. En un principio el hombre parecía una buena persona, pero después empezó a mostrar su verdadera cara, tocando indebidamente a Dan. Con el tiempo las cosas no mejoraron, al contrario, todo empeoró. Cuando el sujeto, sabiendo la situación económica de Dan, le preguntó cuánto dinero quería para estar con él. Luego intentó sobrepasarse, pero Dan logró huir de allí. Lo malo fue que lo despidieron y después no logró conseguir un nuevo empleo, por lo que terminó con Jack siendo su fisioterapeuta. Y ya sabemos cómo resultó eso. Jack no logra asimilar la historia de Dan y le pregunta que si es en serio eso que le pasó. Adicional recuerda que Dan dijo que tenía mucha experiencia en el tema íntimo, pero le aclara que le mintió por la necesidad que tenía por el dinero y sabía que si no lo hacía muy posiblemente Jack no lo aceptaría. Lamenta haberle mentido, pero Jack lo último que quería era que él se disculpara. Jack está molesto, pero no con Dan, sino con él mismo, al recordar todas las ocasiones en las que denigró a Dan, diciéndole cosas horribles y haciéndole sentir menos. Jack no puede creer cómo se portó con Dan, cómo lo hizo sentir y cómo lo destruyó de esa manera. Y pregunta a Dan por qué él nunca le contó lo sucedido, pero Dan no lo vio necesario, ya que sabe que para Jack lo más importante son sus combates y su vida profesional.
Como Dan es un santo, le dice a Jaed que no debe preocuparse, ya que ambos aceptaron el trato y él mismo se puso el precio de su servicio. Adicional que son todo cosas del pasado, en donde él no tiene nada que ver. Jaed por fin reacciona y le dice que no diga eso. Le pregunta por qué lo soportó todo ese tiempo sin decir nada. Dan le dice que al inicio no fue fácil, pero después ya eso no importaba, ya que él empezó a quererlo, dejando impactado por sus palabras a Jaed, quien recuerda lo que Dan le dijo e hizo el día de su cumpleaños, comprendiendo al fin, o al menos eso espero, lo que había querido transmitir Dan con el mensaje y su detalle. También se acordó cuando en una ocasión en pleno delicioso, Dan le dijo que le gustaba mucho. Creo que en ese momento Jaed pensó que cómo pudo ser tan ciego y no darse cuenta de las cosas, ya que lo hizo mal desde el inicio. Todas sus acciones y palabras terminaron por lastimar a Dan. Recuerda lo que le dijo y que nadie supo en el parque de atracciones, y fue que le pidió quedarse con él tras el combate. Pero sabe que él no tiene ningún derecho a pedirle eso a Dan, por lo mal que se portó. Con eso termina el capítulo. Lo peor es que la espera ahora será más larga, ya que nuestra autora favorita, Minhwa, se tomará un descanso y regresará el 3 de febrero con la continuación de esa historia. Esperemos que Jaed pueda redimirse más ahora que sabe todo lo que ha sufrido nuestro Dan. Opina en los comentarios qué crees que pasará. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que aquí siempre encontrarás una historia que hará latir tu corazón.